Buenos días a todos los presentes. En nombre del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Andrés Bello y la Dirección de Bibliotecas de la Universidad de las Américas, le damos la bienvenida a la cuarta y última charla de nuestro ciclo sobre ciencia abierta. Asimismo, agradecemos la colaboración de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado de la Universidad Andrés Bello. Saludamos muy cordialmente a la directora general del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Andrés Bello, Claudia Catalán Hernández, y a la Bibliotecaria Nacional de la Universidad de las Américas, Nancy Baeza Suazo. Y hoy el expositor va a don Rodrigo Donoso Vegas. A los investigadores, académicos, estudiantes, bibliotecólogos, profesionales de la información y a todos aquellos que nos acompañan. Para iniciar esta actividad, vamos a invitar a la directora general del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Andrés Bello, Claudia Catalán Hernández, quien nos va a acompañar y dirá algunas palabras. Claudia. Gracias, Mauricio. Buenos días a todos y bienvenidos a la cuarta y última charla de nuestro ciclo sobre ciencia abierta. Esta actividad fue organizada, como bien decía Mauricio, por el Sistema de Bibliotecas de la Universidad Andrés Bello y por la Dirección de Bibliotecas de la Universidad de las Américas. Y este ciclo tuvo como propósito fundamental promover, ¿no es cierto?, la ciencia abierta desde un rol facilitador, como es el personal y los profesionales de la información, también colaborando con nuestras comunidades de investigadores y también profesionales, ¿ya? Este ciclo abordó diversos temas en el ámbito de la ciencia abierta, desde ámbitos conceptuales, como fue la política de acceso abierto, de representación de la NID, y luego viajamos a cosas más concretas, como fue la charla de gestión de datos, del plan de gestión de datos, y hoy el repositorio de datos de investigación junto a Rodrigo. Una plataforma muy relevante en el día de hoy para todas nuestras instituciones, ya que muchas de ellas ya estamos con nuestros repositorios implementados y estamos partiendo en estos proyectos. Así que nada más que me queda agradecer todo el trabajo que ha realizado el Sistema de Bibliotecas de la UNAP y de la UPLA, a todos nuestros expositores que han participado y a todos los públicos que ha estado presente, ¿no es cierto?, en las distintas charlas que hemos tenido. Así que esperamos prontamente volver a encontrarnos en algún otro ciclo interesante sobre esta temática y otras que se puedan derivar sobre ciencia abierta, que es de gran interés para nuestra comunidad profesional, pero también para los investigadores, nuestros docentes, a todos los que nosotros le damos servicio. Así que muchísimas gracias y dejo con ustedes a Mauricio para que continúe con la presentación de nuestro invitado principal. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia, por las palabras. Es necesario reiterar el objetivo de este ciclo de charlas, que es acercar y promover la cultura de valores, principios y conceptos en torno a la ciencia abierta, la que nos permite visibilizar las investigaciones y de una manera más accesible, democrática y transparente. Es un honor tener hoy en nuestra charla a un destacado profesional de la información. Permítanme presentarles al señor Rodrigo Donoso Vegas, quien cordialmente ha aceptado nuestra invitación y nos compartirá sus conocimientos respecto a la ciencia abierta, específicamente sobre repositorios de datos de investigación. Rodrigo Donoso Vegas es bibliotecario documentalista, licenciado en gestión de información, magíster en comunicaciones y nuevas tecnologías. Está a cargo de la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas de la CICIP de la Universidad de Chile y actualmente es el vicepresidente de la Comisión Asesora Permanente de Bibliotecas y Documentación del CRUCH, de la CABI. Es un privilegio contar con su experiencia, Rodrigo. Se ha especializado en la gestión de bibliotecas universitarias, desempeñándose en instituciones públicas y privadas, liderando procesos de automatización y el desarrollo de nuevos productos y servicios. Ha ejercido la docencia en la Universidad Tecnológica Metropolitana y ha guiado seminarios de grado en la Universidad Alberto Hurtado, aquí me parece. Ha participado como expositor en diferentes conferencias en América Latina, en el área de bibliotecas digitales, repositorios y gestión de información.
Les informamos a los asistentes que al finalizar la exposición de Rodrigo, les tendremos un espacio reservado para sus preguntas, comentarios y la posibilidad de profundizar en algún tema específico relacionado con los repositorios de datos de investigación. Además, al concluir este encuentro, les invitamos a encender sus cámaras y así poder sacarnos alguna fotografía grupal. Sin más preámbulos y esperando que disfruten de la exposición, le otorgamos la palabra a Rodrigo. Rodrigo, muchísimas gracias. Hola Mauricio, muchas gracias también. Por favor, bueno, si me van confirmando que se ve la presentación. En este momento estamos viendo tu presentación, sí. Rodrigo. Sí, perfecto. Ahí. Ya, perfecto. Ahí sí, ¿cierto? Sí, súper bien. Ya, muchas gracias. Bueno, cualquier incidente, por favor, me van comunicando para poder darle continuidad a la presentación. Muchas gracias por la invitación. Quisiera partir agradeciendo a UNAP y a UTLA por organizar este evento. Creo que es sumamente valioso que esta unión o esta fusión que ustedes han realizado es muy significativo que incorporemos, ¿cierto?, a distintos, a nuevos actores a estos temas y que también hayan hecho este ciclo bastante completo con 4 presentaciones que termina hoy y que realmente ha representado un continuo bastante interesante, como decía Claudia, desde la política, pasando por los repositorios, o sea, bueno, el plan de gestión de datos y los repositorios ahora. Así que primero quisiera celebrar y dar gracias por esta instancia. Luego quisiera ya pasar directamente a mi presentación, la que, bueno, todo lo que voy a mostrar acá no es solo un esfuerzo, o sea, es un esfuerzo de toda nuestra unidad, de la Dirección de Servicios de Información y Biblioteca, del grupo de profesionales que trabajamos acá, así que esperamos que sea de su agrado, porque también nuestro interés es poder ir generando nuevas temáticas en torno a los repositorios, nuevos temas que nos van a ir generando nuevas perspectivas respecto a la gestión de repositorios de datos y en general de gestión de datos de investigación. Y uno de los primeros temas que surge, con el cual quiero dar inicio a esta presentación, es con una pregunta, que si quieren, no vamos a leer nada, pero para que nos quede el registro, si quieren pueden comentar ahí en el chat. Y lo primero es, ¿por qué o qué circunstancias, como dice acá, te motivarían a compartir tus datos? Seguramente algunos académicos, investigadores, le puedan decir a ustedes cuando estén desarrollando estos servicios, pero ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué debería hacerlo? ¿Qué gano con esto? Entonces, es una pregunta que nos gatilla de alguna manera una conversación que es mucho más extensa en torno no tan solo al repositorio como un servicio, ¿cierto?, sino que también a la gestión de información y lo que subyace y lo que está detrás del propio repositorio y de la misma discusión que está actualmente en torno a la política, en torno a la investigación, en torno a los servicios de apoyo que entregan las bibliotecas, etc. Bueno, ojalá que ahí puedan ir dejando algún comentario en el chat mientras tanto, pero yo en este caso podría tener distintas respuestas, pero les quiero compartir lo que han dicho los propios académicos según el estado del Open Data publicado en el año 2022, al reporte que es elaborado por Digital Science. Ahí les dejo la referencia. Toda esta presentación, por supuesto, va a estar compartida para que la puedan revisar después. Hay varios enlaces que he dejado en la presentación, así que para que los puedan consultar con mayor calma posteriormente. Y el primer factor que aparece en qué te motivaría a compartir tus datos es el 67% indica que la cita de mis trabajos de investigación. O sea, hay un efecto sobre la citación. Y esto nos va a llevar a vislumbrar, por ejemplo, algunos servicios posteriormente, algunos roles en los cuales nosotros podemos trabajar.
Un segundo elemento o un segundo factor con un 61% es que la motivación para compartir los datos tiene que ver con incrementar el impacto y la visibilidad de la investigación. Esto se consultó a más de 20 tantos mil investigadores respecto a esta pregunta, y bueno, y a una serie de preguntas, en particular esto, ¿qué los motivaría para compartir los datos? Un 56% indica que lo haría por requerimiento o de la revista, que es un fenómeno que vemos cada vez más presente, que editores, revistas, ¿cierto?, van pidiendo datos para, como una línea de transparencia, para los procesos de revisión por pares o posteriores ya a la publicación de los archivos. Y un mismo 56% lo enfoca en el beneficio público, que es un factor muy interesante que lo vean de esta forma, porque indica, ya tiene una proyección quizás más filosófica. Lo hago porque va a haber un beneficio de esto. Las otras tres tienen que ver con un impacto más súper concreto. Me van a citar, voy a ampliar mi visibilidad y porque me lo piden, un editor, una revista. Pero también está presente el beneficio público. Y esto, sin duda, trae un beneficio público en un desarrollo, en un avance en los procesos de investigación. Bueno, hecho esa primera pregunta, para que nos gatille una serie de preguntas y que nosotros mismos nos empecemos a reflexionar y que, bueno, que miremos el informe porque hay muchas más respuestas que nos pueden orientar o adelantar quizás las respuestas que nos darían los académicos en el futuro. Voy a llegar ahora al repositorio de datos de la Universidad de Chile. Nuestro propósito es conservar, difundir y dar acceso a los datos de investigación generados por los académicos e investigadores con el fin de dar visibilidad a dichos datos, garantizar la preservación y facilitar el acceso y reutilización. En este sentido, hay elementos de este propósito que nosotros nos planteamos inicialmente que tienen relación, coinciden con lo que les interesa o por la razón por la cual investigadores publicarían sus datos. Los objetivos de estos repositorios son fomentar el acceso a la información disponible en conjunto de datos, favorecer la reutilización y distribución de los datos, un beneficio público, potenciar la visibilidad de la producción académica de la Universidad de Chile. ¿Se recuerdan que ese elemento de la visibilidad estaba presente con, por ejemplo, un 61% de las respuestas de los investigadores? Entonces, esto que nosotros lo comentamos, o sea, lo indicamos en nuestro sitio cuando iniciamos el proceso, tiene actualmente una correlación con lo que los investigadores están indicando acerca de sus posibilidades de compartir datos. Pero ¿cuál es la definición de los datos de investigación? Al menos esta es la que está presente en ANID. Podemos encontrar muchas, pero como estamos en nuestra realidad, ¿cierto? Principalmente son todos aquellos datos generados a lo largo del desarrollo del proyecto de investigación, con o sin tratamiento, y lo marqué en negrita, y que sirven de soporte a los resultados que se publiquen. Se incluyen en este conjunto los datos personales que, por supuesto, tal como lo indica la política, deben ser tratados siguiendo las disposiciones reglamentarias y legales vigentes para su debida protección. O sea, ahí hay procesos asociados, por ejemplo, a la anonimización de datos. Hemos dentro de nuestro proceso revisado o identificado para la construcción, el diseño, la implementación de repositorios, algunos aspectos clave, ¿cierto? Mucho nos cuestionamos en algún minuto o lo evaluamos, y también en conversaciones con colegas ha ido apareciendo el tema del almacenamiento, por ejemplo. ¿Cuánto están usando ustedes que llevan ya 4 años con este repositorio? La verdad que no tenemos grandes conjuntos de datos. Tenemos cerca de 1.400 archivos y 81 datasets completos, pero no representan
una gran capacidad de almacenamiento en este minuto, lo cual nos lleva a pensar o a proponer que uno puede ir creciendo en almacenamiento en una proyección bastante aterrizada. En algún minuto nosotros pensábamos en 30 teras, 50 teras, de ahí hacia arriba, pero la verdad que hemos utilizado mucho menos que esa cantidad, porque los datos que recibimos no han sido lo suficientemente grandes, lo cual no quita que tengamos que estar preparados para eventualmente no perder esa posibilidad de un investigador, de un académico de nuestras instituciones, de recoger conjuntos de datos que sean relevantes para él o para ella. También otro aspecto clave es la creación, la formación, el diálogo en torno a alianzas internas y externas que podamos hacer como biblioteca, como depende de donde esté alojado, ¿cierto? La unidad de biblioteca o el área de biblioteca, entre distintas vicerrectorías de manera interna para poder generar alianzas. Nosotros, por ejemplo, estamos dentro del área académica, dentro de la vicerrectoría académica, por lo tanto, es necesario vincularse con la otra vicerrectoría que podría ser la vicerrectoría de investigación. Estamos en dos lados distintos, por lo tanto, es necesario vincularse porque ahí están los recursos que necesitamos para nuestro servicio. También alianzas del tipo externa, por ejemplo, nosotros nos hemos vinculado con DataCite, que es la agencia que genera identificadores persistentes DOI para datos de investigación. En cuanto al desarrollo tecnológico, también es sumamente importante porque acá estamos implementando, en nuestro caso, utilizamos Dataverse, una plataforma diseñada, apropiada para recibir conjuntos de datos, por distintas características que vamos a mencionar o que voy a mencionar a continuación. Por lo tanto, hay un desafío tecnológico de implementar ciertas plataformas que probablemente sea la primera vez que lo hagamos, hay una curva de aprendizaje en ese sentido también, si bien hay foros, comunidades, experiencias que ya se han ido desarrollando, siempre implica para las instituciones una curva de aprendizaje. Seguramente si nos remontamos hace algunos años, cuando algunos de ustedes, o quizás no tantos años atrás, han ido implementando DSpace o Open Journal System, siempre hay una curva que aprender y que luego ya esto se va haciendo más habitual. También otro aspecto es clave, cómo de alguna manera evito que mi repositorio de datos sea una isla dentro del ecosistema de información de la institución, sino que requiere de integraciones con los perfiles académicos, con otras plataformas como los portales de revista, como los portales de publicaciones, como los currículum, etc. Y un último factor, bueno, y no por ello menos importante, pero que hay que tener muy, muy en vista, que esto no es solo depósito de datos, sino que implica que los datos que se depositan y todo lo que está detrás tiene una vista hacia los principios FAIR, que sean accesibles, reutilizables, interoperables, encontrables. Luego vamos a profundizar bastante sobre eso, porque me parece, y nos parece como equipo también, que hay que trabajar y profundizar sobre los principios FAIR para que los repositorios de datos no solo sean un repositorio donde solo los dejo y se almacena y se guarda y se preserva idealmente, sino que finalmente cumple un rol de reutilizar y de interoperar y de contribuir a este beneficio público que mostraba en un principio. Bueno, como les comentaba, nosotros funcionamos con Dataverse desde el año 2019, estamos registrados y somos un sistema validado dentro del sitio oficial de Dataverse. Ahí hay más de 100 instalaciones en este momento en todo el mundo. En Chile ha ido creciendo bastante, de la mano también de los proyectos de ciencia abierta y de las propias iniciativas de las instituciones. Si uno lo ve en términos de estructura, nosotros nos organizamos por facultades
principalmente, y dentro de las facultades se alojan los distintos sets de datos, y dentro de los sets de datos uno puede encontrar metadatos, términos de uso o licencias, versiones de los archivos, que es un tema muy relevante para la gestión de datos, la citación. ¿Se acuerdan que en el primer aspecto decía que un 67% le importa mucho la citación? Bueno, tenemos que poder dar respuesta también a eso. Y los identificadores digitales para cumplir con principios FAIR, como por ejemplo que sean localizables. También nuestro repositorio tiene la posibilidad de alojar, por ejemplo, un proyecto, como si fuera una facultad. Esta es una organización que nosotros les dimos. Depende de la institución y cómo sus usuarios en el fondo se sientan más cómodos, o a través de un estudio de usabilidad se podría detectar mejor ese tipo de organización lógica de la información. Pero eso, así es como lo tenemos nosotros, una cadena hasta llegar al dato y al metadato desde la facultad o desde el proyecto. También dentro del software, en este caso, hay como característica, hay una amplio set de metadatos específicos por área. Acá yo puse los que actualmente nosotros tenemos disponibles para los investigadores que lo utilicen. Metadatos de citación, que podríamos llamar como los más básicos, asociados principalmente a título, autor, identificadores, ORCID, quién deposita, a qué publicación está relacionada, datos más bien asociados al contexto, a la cita. Pero también tenemos metadatos asociados, por ejemplo, a área temática en específico, metadatos de carácter geoespacial, donde uno podría tener, por ejemplo, distancia, bueno, u otros elementos en ciencias sociales y humanidades, donde, por ejemplo, uno podría tener datos asociados al tamaño muestral de ese conjunto de datos que estoy subiendo, al tipo o al foco, a la metodología de investigación usada para la recolección de datos. O sea, ya es más amplio de lo que uno está habituado por lo general cuando ingresa información, por ejemplo, a un DSpace o utiliza un estándar o un esquema Dublin Core o incluso Dublin Core calificado. Metadatos de astronomía, como la distancia, la curvatura de la Tierra, la distancia al Sol, la posición geográfica, las coordenadas, etc. Una serie de metadatos que son propios del área. Ciencias de la vida, por ejemplo, metadatos asociados al gel utilizado, al tipo de célula, por dar algunos ejemplos. Y metadatos de revista que tienen que ver con la vinculación de la publicación en la cual está esos set de datos vinculados. Una parte de nuestra estrategia dentro del repositorio tiene que ver con la gestión vía autoarchivo. Vale decir, es el propio investigador el que en un proceso inicial sube los archivos al repositorio, ¿ya? Y luego hay un proceso que lo que típicamente se denomina como la curatoría, ¿cierto? La curaduría de datos, donde un profesional, un especialista, completa y mejora, amplía los metadatos que están disponibles para ese conjunto de datos. La última versión de Dataverse, la que tenemos instalada, tenemos la posibilidad, por ejemplo, de conectarnos a través de Google, y la universidad ocupa Google, por lo tanto hay un ingreso al sistema que es mucho más eficiente para que el usuario tenga su cuenta, ¿ya? Entonces nos facilita de alguna manera esa posibilidad del autoarchivo, ¿ya? Y como pueden ver acá, en la imagen de la derecha, el autor puede ingresar algunos datos como los nombres, los títulos, a qué publicación corresponde, el título del conjunto, etc. ¿Ya? Entonces, eso nosotros lo vemos como una posibilidad que es sumamente válida para que el investigador suba información y luego la biblioteca o quien corresponda dentro de la unidad continúe el proceso.
de solucionar esto, Ya. porque... Otro elemento que es bien característico en este caso de los repositorios de datos en particular, y que nosotros destacamos bastante y le damos mucho énfasis, tiene que ver con el manejo de versiones de los archivos. Entendiendo que si esto se desarrolla durante un proyecto, y no siempre se va a dar que el depósito de datos va a ser al final de la investigación, sino que, como lo indican los planes de gestión de datos, puede haber un continuo de depósito de datos, por ejemplo, asociado a un proyecto, uno puede ir manejando versiones de esos conjuntos, ¿ya? En el ejemplo que está aquí en pantalla, cuando uno publica un set de datos y luego quiere hacer una intervención sobre esos metadatos que asoció a ese dataset, por ejemplo, en lo que le decía anteriormente, el investigador subió su nombre, subió el título, pero no agregó el ORCID. Por lo tanto, es importante que algún especialista ingrese el ORCID. Y esa sería una revisión menor, no implica un cambio en los conjuntos de datos. Como ven en la imagen del medio, donde dice publicar dataset, está marcado revisión menor. Y si ustedes se fijan en la imagen que está más abajo, implica que hay dos colaboradores, el profesor David Vélez y yo en este caso, que hice una incorporación menor. Le agregué el ORCID al investigador. No una revisión mayor como sería hacer subir un nuevo archivo, una nueva versión del conjunto de datos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esos son controles muy necesarios para efectos de la gestión de datos, ¿ya? No solamente el depósito final, sino que también el proceso. En términos de licencias, nosotros utilizamos la licencia Creative Commons, en particular términos de uso basado en CC BY 4.0 o CC BY 0, dominio público, y que son las alternativas que están marcadas en la imagen izquierda de la pantalla. Uno selecciona lo que el investigador decida en torno a los conjuntos de datos que va a subir. En general, los conjuntos de datos han quedado en nuestra experiencia en la categoría dominio público, ¿ya? Pero también tenemos con algunas restricciones que son las que pueden ver en la pantalla, en la imagen de la derecha, ¿cierto? Donde, por ejemplo, uno podría especificar la disponibilidad de esos datos, con quién me tengo que contactar para solicitar acceso a esos datos, cuáles son las condiciones de acceso para archivo restringido, etc. Eso no es tan solo asignar la licencia, sino que idealmente, ¿cierto?, enfocarse en los términos de uso, porque aquí volvemos a los FAIR, ¿cierto?, donde esto tiene que ser reutilizable. O la idea, ¿cierto?, la filosofía está en que los datos sean reutilizables para beneficio público. Entonces, deben tener licencias apropiadas para esa reutilización. Todo finalmente se va encauzando de alguna manera. También el identificador persistente o el DOI ad hoc, adecuado, apropiado para datos de investigación. En particular, nosotros como Universidad de Chile, hace ya del año 2021, nos hicimos parte del consorcio DataCite, siendo lo que ellos denominan como un líder de consorcio que es capaz de administrar la fábrica le llaman ellos, donde se hacen los DOIs, donde se construyen los DOIs, y también donde se gestionan prefijos para que las instituciones puedan generar sus DOI de manera regular, permanente, automatizada, tanto para ambientes de prueba, como ambientes test, como para ambientes productivos. Actualmente este consorcio, que lo invito a cualquier conversación que podamos tener después, cuando ustedes ya generen su repositorio de datos, si ya los tienen, que podamos conversar, porque actualmente hay 6 organizaciones que son parte del consorcio, con 5 repositorios ya registrados, y este año ya se han generado casi 700 DOIs a través de esta plataforma, y que quedan inmediatamente registrados en DataCite Commons y en Google Data Search,
apoyando este otro factor que tiene que ver con la visibilidad de los conjuntos de datos. Otra pregunta, así como la primera que les planteaba, otra pregunta sería, ¿datos abiertos o datos cerrados? No sé si el chat puede tener ahí la posibilidad también de comentar solo para el registro posterior. ¿Datos abiertos o cerrados? Hay una máxima que ocupan mucho en algunos lugares, es bueno, tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario, ¿cierto? No sé si lo han escuchado, pero está presente en muchos artículos y en particular con algunas consultorías que hemos tenido con personas de España. Se ha dado mucho esa máxima asociada a los datos de investigación. Bueno, tiene mucho sentido. Pero más que datos abiertos y cerrados, yo quisiera enfocarme ahora en datos FAIR. ¿Abiertos o cerrados? Sí, una u otra. Pero si son abiertos y no son FAIR, tampoco van a servir. También van a ser cerrados conceptualmente. Entonces, lo importante es que sean FAIR. Esos datos, si están cerrados, en algún minuto se van a desembargar, por ejemplo. Pero si se abren y no cumplen con características de localización, de identificadores persistentes, de metadatas adecuadas, enriquecidas, que estén registradas en buscadores internacionales, como les mencionaba, DataSite Commons, Google Search Data, entonces tampoco van a cumplir esta máxima. Que sean accesibles, que podamos utilizar, que las máquinas también puedan utilizar o también puedan identificar mediante protocolos la disponibilidad de estos datos. El uso de estándares abiertos, gratuitos, interoperables. Implementables, perdón. También que sean interoperables, vale decir que ocupen lenguaje de representación, metadatos, estándares accesibles, de conocimiento público, que los datos en sí, no solo la metadata, que los datos sean subidos a esto o registrados en estos repositorios en formatos abiertos, parte de las buenas prácticas asociadas a la gestión de datos. Que también sean reusables, y aquí retomo lo que les mencionaba, lo de las licencias de usos claras, visibles, hay una serie de campos, ¿cierto?, de posibilidades de registro de esas licencias o de esas condiciones asociadas a los datos que están disponibles en los repositorios, sobre el origen de los datos, sobre cómo han sido recolectados, para facilitar el proceso de reuso, que es parte de los principios de las máximas asociadas a esto. Me gusta mucho esta definición que les comparto acá, que pertenece también al Open Data Report del año 2022, en específico en un artículo asociado a la experiencia en África respecto a los datos a los repositorios de datos y a la gestión de datos en general. Y que indica que el objetivo general de los principios de datos FAIR es facilitar el descubrimiento de conocimientos. Y aquí lo que más me gusta y que lo que quiero destacar, a los humanos y máquinas. Por una parte, claro, los humanos tenemos que ver lo que dice el repositorio, pero para efectos de interoperar y de vincular, de generar un ecosistema, las máquinas también son importantes. Y esto a veces me trae como a recuerdo el formato MARC, de ahí de que un lenguaje para máquinas también. Y disculpen que me vaya tan atrás en la historia, pero las máquinas, los humanos somos importantes, por supuesto, pero también tenemos que pensar en que esto no va solo a llegar a la vista, donde lo van a poder ver y mirar los metadatos, etcétera, sino que también a las máquinas que van a poder interoperar. Y que en el fondo permiten a descubrir, acceder, integrar, analizar datos científicos apropiados para tareas y sus algoritmos y flujo de trabajo asociados. Vale decir, para llegar hacia la reutilización final de los datos. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo validamos? ¿Cómo hemos ido avanzando en este trabajo de no tan solo depositar,
sino que finalmente sean FAIR los datos. Lamentablemente no se ven muy bien los enlaces, pero cuando les den la presentación, hay cuatro enlaces a su derecha. Uno sobre la plataforma fairassist.org, que es la imagen que ustedes están viendo en pantalla, donde hay una serie de sitios, plataformas que sirven para validar o para tener una aproximación respecto a si los datos son más o menos fair. El concepto es como fairness, pero es como difícil llevarlo al españolizarlo. Y que este tipo de ejecución para identificar qué tan fairness o tan fair son los datos puede ser manual, a través de cuestionarios donde hay una autoevaluación, pero también puede ser automatizado o semi-automatizada, ¿ya? Y también ustedes van a poder ver acá que hay algunas más genéricas y otras más específicas para áreas del conocimiento. Por ejemplo, hay una para bioinformática, por ejemplo, o hay una muy buena para química, que es el segundo artículo que está publicado ahí, donde se hace una evaluación para el área química, datos químicos. Y hay un artículo que les recomiendo revisar, que se llama Fair Assessment Tools, comparando manzanas con manzanas, en el fondo, ¿ya? Para contrastar recursos, ¿ya? Ahí están los links para que cuando les comparta la presentación, los puedan revisar. Bueno, nosotros, dentro de esto, hemos utilizado la plataforma Fuji, que es un trabajo que realizó la Unión Europea en una serie de proyectos que ellos han ido desarrollando, principalmente a través de First, y esta es una herramienta automatizada para la evaluación de datos FAIR, ¿ya? Y que a través de la incorporación de un DOI, y aquí volvemos a la importancia de los DOI, el sistema puede validar, estableciendo una comparativa de los distintos principios FAIR, qué tan FAIR es tu conjunto de datos. Y nos ha servido como una guía, como una orientación, para identificar qué tan fair son nuestros datos. Hay que entrar, por supuesto, esto requiere una profundización y requiere ir mirando en detalle, que lo voy a mostrar ahora, en detalle, bueno, ¿en qué estoy fallando? ¿Por qué no estoy siendo tan fair como quisiera? Este es un ejemplo real de nuestro repositorio, un conjunto de datos que subimos hace ya un tiempo y que nos evalúa como un nivel FAIR moderado, ¿ya? Y si uno ya le da así como el doble clic en específico, bueno, tenemos un 83% de FAIR, ¿cierto? Por ejemplo, la característica localizable, estamos rankeados 7 de 7, en un nivel avanzado. ¿Por qué? Porque principalmente ocupamos metadata adecuada y identificadores persistentes. Pero en la accesibilidad tenemos moderado, en la interoperabilidad moderado y en la característica reusable moderado. Entonces, uno ve esto y cuando hagan el ejercicio, es un ejercicio muy crítico y autocrítico de nuestros propios procesos. Y por eso lo muestro así y lo levanto porque es necesario mirarlo, no, insistiendo en lo que mencionaba en un principio, que no es solo el depósito, sino que también es que los datos realmente sirvan y cumplan un rol dentro de nuestros repositorios. Entonces, ¿qué significa este 83%? Primero que, bueno, aquí nos fue bien principalmente porque está evaluando estas 5 características. Que tenga un identificador persistente, que ocupe un identificador global, que realmente se conecte, que incluya metadatos específicos, ¿cierto? Aquí hay algunos de ellos. Identificadores que describan los datos y también que pueda ser recuperado. Pueda ser recuperado no solo por el humano, sino que también por la máquina. Entonces, si uno mira esto y le da el doble clic, dice, o sea, no tan solo me tengo que preocupar de que mis investigadores me envíen los datos y yo los suba, sino que quienes están desarrollando los repositorios, ¿cierto? Que muchos podrán contar con equipo técnico, no solo quede bonito, sino que además internamente
cumpla con requerimientos para interoperar. Y ahí nosotros tenemos que ser lo suficientemente agudos, ¿cierto? Para decir, a ver, ¿esto está interoperando? ¿Estamos revisando que los datos estén estructurados o que usando los formatos correctos, etcétera? Acá, como pueden ver, aquí muestro el lado positivo, después voy a mostrar uno negativo. No crean que voy a mostrar solo lo más bonito. ¿Ya? Pero acá, como nos hemos preocupado bastante, como el aporte de la biblioteca a que los datos sean fair. O sea, si construimos un repositorio, lo construimos para que efectivamente cumpla con los roles de interoperabilidad. Otras características, fíjense que acá junté accesible e interoperable. Hay un signo de interrogación en el primer punto, asociado a metadatos, contiene niveles de acceso y condiciones de acceso a los datos. Pasa porque si yo recién le estaba comentando que colocamos ese indicador, algo está pasando en nuestro sistema que no está validando ese dato, o en ese conjunto de datos faltó la validación de tipo de licencia Creative Commons. Entonces, esto nos permite tener una primera aproximación para identificar un problema y decir, ya, voy a trabajar para que esto sea más fair aún. Y aquí les muestro la parte donde dice incompleta. Entonces, ¿qué pasa? No nos está identificando, en este ejemplo, ¿cierto? En este conjunto de datos, el nivel FAIR asociado a la licencia de acceso. Bueno, entonces, tomamos cierta acción y hacemos ¿qué hacemos para que en el fondo se cumpla este criterio? Que en muchos casos no depende en exclusivo del dato que estoy subiendo o del dataset, del archivo, sino que depende de otros factores asociados a lo que muchas veces nosotros, como biblioteca o como servicios de información, ofrecemos como servicio a su vez. Entonces, acá dice que no es legible por la máquina. Bueno, entonces algo habrá que hacer al respecto. Que sea reusable. Los metadatos especifican el contenido de los datos, incluyen licencia que debe ser reutilizable. Aquí me lo marcó bien y en el otro generó un problema. Algo tenemos que mirar. De dónde provienen los datos, si está utilizando correctamente estándares y si finalmente está usando los datos que disponibilizaron, ocupan formatos recomendados para la comunidad de investigación. Eso es súper importante, lo que les mencionaba anteriormente, formatos abiertos, formatos adecuados principalmente para la comunidad, porque para reusarlos, alguien tiene que mirar esos datos. Tiene que poder acceder con software conocidos a esos datos. Por ejemplo, acá puse un pantallazo respecto a que los metadatos especifican el contenido de la data. Y bueno, acá la máquina está recuperando la información que está en el fondo en los metadatos incorporados. En este caso, al tipo de archivo. Lo valida porque es un zip y lo valida. Eso es como validamos nosotros esta información. Ahora, ¿cómo impactamos, cómo le damos visibilidad a este producto y a lo que estamos haciendo? Primero, el registro en R3 Data. ¿Por qué? Porque R3 Data se conecta de manera automatizada con otras plataformas y nos saca del lugar específico en el cual lo ingresamos, sino que nos lleva a otros lugares que podríamos incluso desconocer en términos de plataformas, pero nos posiciona en otros lugares. Dentro de esos lugares, uno muy importante, asociado principalmente a los identificadores persistentes, tiene que ver con el DataSite Commons. Nos identifica que existimos como repositorio de datos de la Universidad de Chile. Identifica, ¿cierto?, que tal como dice acá, que somos del área de humanidades, ciencia de la vida, ciencias naturales, ingeniería. Información que está disponible en DataSite Commons. ¿Por qué? Porque la recupera de un lado a otro. Dice, aquí hay un repositorio validado, entonces lo llevo a esta otra plataforma. Fíjense que arriba, acá abajo donde dice Search,
hay una evaluación que hace R3 Data donde te indica, aquí hay un repositorio de acceso abierto que tiene, cumple ciertas normas, tiene identificadores, etc. Entonces, eso hace que uno pueda pasar a otro momento que es, por ejemplo, DataSite Commons. En este repositorio, un poco para hacer una secuencia, registramos este conjunto de datos que era acerca de la secuencia en el fútbol, de hecho, los penales. Este conjunto está depositado en el repositorio. Y lo interesante de esto es que este conjunto de datos fue citado en la sección de disponibilidad de datos en PLOS ONE. Es decir, desde nuestro repositorio, ¿cierto? El investigador dice, no se preocupe, señor editor, yo tengo un repositorio en mi institución o trabajo en otro donde voy a depositar los datos y se los voy a enviar. Y le voy a enviar el DOI porque ahí yo sé que van a estar los datos. Y es lo que pasa en esta seguidilla de imágenes que les estoy mostrando. Básicamente, está publicado el artículo y donde está la disponibilidad de datos, no está alojado ahí, está en el repositorio ad hoc que en este caso el investigador decidió para dejar sus datos. Y si uno ve en la imagen de la derecha, uno puede ver que en nuestro caso tenemos cuatro citas asociadas a conjuntos de datos que están depositados en nuestro repositorio. Mirad, ¡uy, qué poquitas! Sí, no estamos hablando de una abundancia, llevamos un tiempo con el repositorio, pero también para citar, obviamente, hay que revisar, hay que tener esa intención de revisar el artículo, pero además los datos que están asociados. Aquí estamos hablando de que se han citado los datos asociados a esta publicación. Y acá en otro pantallazo, ¿cierto? Con los depósitos, las citas asociadas a nuestro repositorio. Por lo tanto, tenemos como demostrar nuestro depósito, nuestro impacto, nuestra llegada, no solo nacional, a nuestros investigadores, sino que ya de carácter internacional. Y bueno, ¿y quién podrá ayudarnos ahora con tanto trabajo, tanto FAIR, tanto de todo, ¿cierto? Esta es la tercera y última pregunta que voy a dejar así como planteado. Si comentan en el chat, mucho mejor. ¿Y quién podrá ayudarnos en esto? Bueno, el mismo reporte de Open Data del año 2022 hizo la siguiente pregunta. ¿Estaría dispuesto a permitir que cualquiera de las siguientes opciones le ayude a revisar, seleccionar o preparar sus datos para ponerlo a disposición del público? Y fíjense que esta tabla es una elaboración propia que está basada en el reporte. El reporte no entrega este gráfico, pero adivinen qué entrega. Los datos. Por lo tanto, podemos llegar a construir o hacer inferencias o a plantear temas respecto a los datos que están ahí disponibles. Principalmente, como está este mandato, ¿cierto?, de los editores para la publicación de los datos, no es mandato literalmente, pero sí esta idea de que hay que publicar los datos junto a las publicaciones, aparecen en primer lugar como un lugar donde deberían de alguna manera ayudarlos a seleccionar o a preparar los datos. Pero marqué en naranjo, ¿cierto? Ahí en un cuadrito naranjo, a servicios que están dentro de la misma institución. La biblioteca, que no está relegada en ningún caso, está ahí compitiendo con los pares, hasta que tus propios pares te ayuden, ¿cierto?, a seleccionar, preparar, etc. Y las oficinas de investigación. Por lo tanto, en ese sentido tenemos un rol. Fíjense los servicios profesionales o los financiadores. La política indica que los fondos públicos, si te voy a financiar, bueno, tienes que depositarlo en los datos. Pero según este reporte y esta lámina, la expectativa de apoyo no está en ellos, está en servicios como la biblioteca, como las oficinas de investigación, según este reporte del año 2022. Entonces de acá salen roles.
roles. Más o menos podemos pensar dentro de los posibles y esperados. Podrán ir apareciendo muchos más, sin lugar a dudas. Pero acá algunos. Manejos y organización de datos, depósito, apoyar directamente en el depósito, en la preservación y en el acceso a los datos, licenciamiento, citación de conjuntos de datos. Seguramente le ha pasado que resultamos nosotros, los bibliotecarios, los que trabajamos en general en bibliotecas, que estamos mucho más enterados de todo esto que en algunos casos los propios investigadores que están en otra actividad que tiene que ver con el desarrollo de la investigación. Entonces, sin duda, tenemos una posibilidad acá de asumir este rol asociado a citación, a capacitación en esta línea. También la gestión de identificadores persistentes, como el DOI u otros que puedan existir en términos de personas, organizaciones o datos. También el apoyo, ¿cierto? Lo mencionaba en la charla anterior, Lourdes Feria en su charla respecto a los planes de gestión de datos, y la participación, involucrarse en el ciclo de investigación. Podemos llegar al último o podemos estar incorporados en el proceso. Son dos vías. No estoy marcando una posición entre una u otra, porque depende de la necesidad de lo que esté pasando en las propias instituciones. Pero sí tenemos que ser parte del ciclo, en algún momento del proceso. En el año 2021 hicimos un trabajo acá en CICIP que participó en la conferencia virtual de la IFLA, donde examinábamos los servicios de apoyo a la investigación. Cuáles eran y cuáles estaban presentes en las 60 primeras instituciones del ranking QS. Las primeras 60 para poder tener un corte y poder establecer un parámetro. Pero nos permitió ver y revisar la presencia de servicios más tradicionales, como por ejemplo los derechos de autor, la ética y plagio, con un 72% de presencia como servicios dentro de la universidad, o dentro de la biblioteca, más bien, la bibliometría o evaluación de la ciencia, la creación de perfiles, los apoyos en algunos procesos de investigación, pero principalmente vinculados a las revistas propias de la institución. Y fíjense acá en dos servicios que son claves para lo que estamos conversando o para lo que estoy exponiendo. El plan de gestión de datos y los repositorios de datos, un 13% y un 17%. Mucho más relegado en términos de servicios de apoyo a la investigación. La citación, muy presente, lo hemos comentado o lo he comentado anteriormente. La curaduría de datos, un 3%. Solo 2 instituciones de las detectadas tenían servicios publicados respecto al trabajo de datos ya posterior al proceso de investigación. Y bueno, pero marco principalmente el repositorio de datos como servicio y el plan porque son los servicios que, bueno, que ahora nos convocan y que seguramente esto ha crecido desde el año 2021 a la fecha, pero que ya se marcaba una diferencia entre los servicios más tradicionales o que siempre han estado presentes en nuestra biblioteca o que van con cierta, van emergiendo, a estos otros que van a ir emergiendo, pero que este es un estado de la situación hace un par de años, o hace un año y medio. Bueno, en términos de desafíos, proyecciones, ya para ir cerrando, porque creo que he estado más o menos ya un poco pasado el tiempo, por supuesto el desarrollo de políticas institucionales, en eso los INES de ciencia abierta que se están financiando en Chile, de alguna manera han ido apoyando en ese camino, en la gobernanza, lo que denominamos como gobernanza, o en la institucionalidad sobre esto, ha sido ya un paso que se está avanzando. Lo mencionaba también involucrarse en los procesos de investigación como desafío, el apoyo en los datos, en la curaduría de datos.
un servicio o una línea que nosotros acá en el equipo también le hemos dado bastantes vueltas y esperamos ya con mucha más fuerza poder implementar la integración de los servicios, por ejemplo, nuestras propias revistas institucionales. Por supuesto que nuestras revistas en algunos casos generan datos, ¿cierto? Pero hemos estado más preocupados de los datos que se publican en las grandes editoriales, en las revistas que están fuera de nuestro ecosistema, más que las propias que generamos. Entonces, hemos hecho una mirada también a nuestras publicaciones para que vayan ejerciendo políticas y prácticas de ciencia abierta. En ese sentido, si uno mira los criterios Cielo, puede ver que están asociados ya a las buenas prácticas. Si no me equivoco, desde el año 2022 ya estaba determinado como una buena práctica en los actuales concursos o los fondos de publicaciones. Esto es una necesidad, va a ser un deseable para las revistas institucionales, así que hay que mirarlo con la proyección y con un desafío que permita tomarlo con bastante seriedad. Y también, por supuesto, ir mejorando cada vez más el software, dar oportunidad a que se integre, por ejemplo, con GitHub, con Dropbox, con R, por ejemplo, que existen plugins o integraciones en esa línea, visualización de datos, etc. Y un punto que lo voy a dejar aquí y me retiro, no, lo voy a plantear, porque para que esto también tenga mucho más sustento en nuestras instituciones y en el trabajo que vamos desempeñando, es avanzar hacia la certificación de datos. Actualmente, una de las certificaciones de repositorios de datos. Una de las certificaciones que uno puede revisar si está apto y que tiene 16 criterios bastante definidos, ¿ya? Es la Core Trust Seal. Principalmente sobre si están definidos correctamente en el repositorio el alcance, los derechos, la misión, la continuidad del servicio, los aspectos éticos, la gobernanza, la gestión digital, la preservación, el depósito, los flujos, el reuso, el almacenamiento, la seguridad, la infraestructura, etc. Suena agobiador, pero si uno va mirando los requerimientos, bueno, en muchos de ellos cumplimos por el trabajo que probablemente ustedes mismos también están desarrollando. Entonces hay que tener una perspectiva también en términos de generar confianza hacia nuestros investigadores, hacia nuestras instituciones, respecto a la certificación de los repositorios. Es una alternativa bien interesante que hay instituciones ya en el mundo que están certificadas, uno en Europa principalmente. Si uno visita la página de Core Trust Seal, están las instituciones que están registradas, y estos son los 16 criterios que para el periodo 2023-2025, ya para que los puedan mirar con atención, y también va a servir como una guía para la propia construcción de los repositorios de datos institucionales. Nosotros utilizamos este proceso o tenemos en vista este proceso en el ideal, ¿cierto? Que va desde el plan de gestión de datos hasta el desarrollo del proyecto, el depósito, que eso, como decía antes, no siempre al final, puede ser en el proceso, y finalmente la difusión en los procesos de revisión por pares, en las revistas internacionales, las propias, en las agencias de financiamiento, etcétera. Y, bueno, en el paso 3, por supuesto, el autoarchivo y los DOI institucionales. Este es nuestro repositorio de datos, donde tenemos dos grandes colecciones, que son las destacadas del primer periodo, una biblioteca de imágenes celulares, y de la Facultad de Ciencias, donde hemos tenido una mayor presencia de depósito en el último tiempo. Acá pueden ver la integración con DataCite en términos de citación. Este artículo no ha sido citado, es bastante reciente, en 2023, pero sí están definidos los términos de uso, los metadatos y las versiones, por ejemplo. Acá una imagen
de lo que yo les mencionaba de visualización. Acá hay una imagen, pero podría haber sido un video, podría haber sido una tabla, podría haber sido una licencia o un archivo, una tabla principalmente, que es lo que mejor se ve en este tipo de visualizaciones. Y aquí ya ahora sí, para cerrar, dos servicios que tenemos desde nuestra unidad, del Servicio de Apoyo a la Investigación, uno de apoyo a la investigación y otro específico de gestión de datos de investigación, cuyos contenidos tienen que ver con el repositorio de datos, con el plan de gestión de datos, con las políticas, con métricas, también cómo nos medimos en este sentido. Mencionaba un poco la citación, los derechos de autor y qué capacitación ofrecemos a nuestro público, a nuestro usuario respecto a estas temáticas. Bueno, muchas gracias, espero que no haya sido demasiado extenso y que haya estado en el tiempo. Gracias. Que no me haya caído hace 20 minutos y no se escucha. No, Rodrigo, te escuchamos súper bien, estábamos todos atentos. Perfecto, gracias. Entonces, en nombre de todos los participantes de la organización de este evento, bueno, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Rodrigo Donoso por su excelente exposición y por compartir con nosotros su experiencia en el campo de los repositorios de datos de investigación. Bueno, ha llegado el momento de abrir un espacio para la formulación de algunas preguntas o inquietudes que puedan tener los asistentes sobre este tema tan relevante como los repositorios de datos de investigación. El señor Rodrigo Donoso, nuestro invitado, va a estar obviamente encantado de responder. Nancy, bibliotecaria nacional de la Universidad de las Américas, va a realizar a continuación la sistematización de las preguntas. Bueno, gracias Rodrigo por tu clara y completa exposición, así como las recomendaciones y buenas prácticas que compartiste. A continuación, y en honor al tiempo, voy a leer solo 3 preguntas de las que se recibieron durante tu presentación. La primera, ¿cuál ha sido la estrategia para despertar el interés y que la comunidad de investigadores de tu institución se involucre en este proyecto de repositorio de datos? Bueno, hay una primera estrategia que es, si bien coercitiva, podríamos decir de alguna manera, que es, bueno, hay una cierta obligatoriedad asociada a los fondos públicos y, bueno, lo que conocemos respecto a las políticas. Pero no tan solo eso, sino que las revistas han entrado fuertemente con esto, las revistas internacionales, los grandes editores. Entonces, de alguna manera, la estrategia ha sido buscar esos investigadores que sabíamos que estaban publicando datos. ¿Cómo? Identificando en OpenAIRE, buscándolos derechamente. Usted, profesor, tanto, y haciéndole directamente una invitación. Este ha sido un trabajo bien hormiga, podríamos decirlo de alguna manera, en el sentido de ir a buscar. No sé si todos van a llegar a nosotros de la nada, sino que es más bien ir proactivamente a buscar. Y quienes ya han tenido esa experiencia del depósito de datos. Y de alguna manera demostrar, a través de todo este trabajo que les he presentado, de que somos un repositorio, en nuestro caso, o tenemos un servicio tan confiable o tan responsable o tan serio como cualquiera que pudiesen encontrar en una revista, en otro lugar, digamos. Ahora, es importante para mí mencionar que nosotros entendemos y lo hemos comprendido que no todos los investigadores van a llegar a nuestro repositorio, porque entendemos que hay nichos dentro de los investigadores, por ejemplo, el campo de la física, de la astronomía, de la biodiversidad, etc. Nuestra intención no es sacarlo de su nicho, de su lugar natural de publicación, de su lugar natural de publicación, sino que más bien atraer al otro público que no tiene un espacio. Porque no tendría mucho sentido sacarlo de su lugar natural y que pierda esas posibilidades de visibilidad que tiene en su espacio natural de publicación. Entonces, claro, la estrategia es proactivamente ir a buscar no me gusta la palabra, pero como bueno, referentes, a champions, ¿cierto? Me voy a decir, ya, aquí y aquí voy como la segura, a gente que ya lo ha hecho, porque cuando hagan el ejercicio en su institución,
se van a sorprender, yo creo, tal como nos sorprendimos nosotros, que muchos ya lo estaban haciendo desde mucho tiempo y de muchos antes, y en distintas disciplinas y en distintas áreas temáticas. Salió un correo ahí, no era Sí. mío. No. No. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo nos vinculas a nosotros, como docentes, de una docente de pregrado, a este repositorio? En el fondo, ¿cómo nos invitas a tu espacio? Bueno, los invito con toda la gama de servicios que podemos ofrecer para ustedes, que va desde el apoyo en la misma, como mostraba Sagrefíquita, en el mismo proceso de selección, depende de lo que el investigador necesite, a el depósito y garantizando todo este proceso de visibilidad, de identificador, de citación posterior, en toda esa línea de apoyo. Ahí nosotros lo invitamos. No trabajamos solo para el posgrado, para el doctorado, para la investigación, sino que también para el pregrado. Le hemos dado muchas vueltas al tema de las tesis. Las tesis también necesitan esta transparencia, ¿cierto? De que los datos tengan esta transparencia cuando son publicados. Entonces, nuestra invitación tiene que ver con el servicio, principalmente. Con lo que desde nuestros sistemas de información, nuestros servicios, ofrecemos a la comunidad de manera seria, responsable, confiable, estandarizada, etc. Perfecto. Otra pregunta. ¿Cómo se asegura la calidad de los datos recopilados? ¿Se llevan a cabo controles de integridad, verificación o validación de los datos, o simplemente se confía en la integridad académica del investigador que deposita sus datos? Sí, mira, nosotros principalmente nos preocupamos de los metadatos. ¿Ya? Ahí yo, en tu pregunta, la única palabra que le sacaría es el simplemente. ¿Por qué? Porque no simplemente confiamos, sino que entendemos que hay comités de ética, o hay una institucionalidad y hay una ética asociada a la investigación que tiene que ver con que tú vas a, por ejemplo, a anonimizar datos. No somos, en nuestro caso, los llamados, nosotros como biblioteca, en nuestro caso, nuestra experiencia ha sido así, a ver si los datos están bien. Sí, lo que hacemos desde nuestro lado es la buena práctica. Mira, aquí es más recomendable que ocupemos CSV que formato Excel, o que ocupemos, no sé, un software de características más abiertas que uno cerrado. Pero no llegamos al dato a decir, oye, mira, aquí este dato está malo, porque, como dices tú, confiamos en la integridad académica, y porque, bueno, entendemos que sí también debe ser, tanto por la ética, o por los comités de ética, o, bueno, por el propio proceso de investigación. Gracias. ¿Alcanzamos una última pregunta? Sí, yo tengo hasta ¿Sí? como las ¿Ya? 3 más. Sí. Ah, ya. ¿Cuáles han sido las principales dificultades para los investigadores en el uso de este recurso, de Dataverse? Mira, siempre hay una especie como de acostumbramiento. Ahora, Dataverse está bastante difundido en el mundo. En general, hemos tenido, por ejemplo, investigadores que sus datos los encontramos en el Dataverse de Harvard. Y nosotros decimos, oye, ¿por qué no lo hicieron acá? Si tenemos lo mismo. Entonces, la verdad que ha sido diseñado bastante acorde para que sea un proceso rápido. Ahora, dentro del Dataverse, por ejemplo, tiene procesos de publicación, que ahí tenemos que orientar a que si tú publicas, esto se expande. O sea, del momento que tú dices publicar, de alguna manera hay que hacer conciencia sobre lo que estás publicando. Porque una vez que se publica el set de datos en Dataverse, se expande, hay DOI, y la idea no es borrar DOIs,
porque por algo tiene una característica de persistencia. Entonces yo creo que tiene que ver con más que con los flujos o de que sea engorroso, más bien con procesos de entender cómo funcionan el repositorio que tú ves que subes, pero eso se proyecta en el tiempo. Y experiencia también que hemos tenido es con conjuntos de datos un poco más grandes, donde, no sé, por el sistema uno puede subir hasta 10 gigas, por darte un ejemplo, no recuerdo si el número exacto. Entonces hemos tenido que ya llegar a un asesoramiento más directo, a subir por vía interna, ¿no? Y no por la misma interfaz. Entonces, eso también son, bueno, aprendizaje, experiencia que no lo teníamos previsto, pero que a la larga van saliendo. Y hemos encontrado los investigadores que tienen sus datos bastante disponibilidad también a aprender, pero también en el sentido de que es gratuito, es institucional, hay un identificador que también es gratuito. Entonces, tenemos ahí una estrategia de venta, podríamos decirlo de alguna manera, un marketing interno, un discurso, ¿cierto? Un relato respecto a los beneficios que esto tiene para nuestros investigadores. Perfecto. Ahora sí, la última pregunta. ¿Quiénes conforman el equipo del repositorio de datos? ¿Cuál es el perfil de ellos? Bueno, si lo vemos de manera extendida, tenemos, por supuesto, un ingeniero que trabaja en el desarrollo del software, en las eventuales integraciones. Nos conectamos mucho con nuestra vicerrectoría de investigación para conectar servicios. Un bibliotecario que en este caso coordina el repositorio de datos, y en este caso es un profesional que conoce de metadatos, conoce de estándares, conoce de principios FAIR, y ya lo conversábamos en la mañana con el colega, que ya tenemos que ir avanzando en el estadio de crecimiento de los repositorios hacia ya no comprender los estándares, los esquemas de metadatos y todo lo que es mucho más propio y que nosotros nos movemos con cierta naturalidad, sino que llevarlo a los principios FAIR, a una orientación más profunda respecto a la gestión de datos, y que tiene más que ver con la investigación. Y bueno, nuestro plan de crecimiento es que a través del proyecto de Ciencia Abierta estamos desarrollando unos cursos donde nuestros bibliotecarios en las distintas bibliotecas se van a capacitar en esa línea para generar una especie de cascada donde el investigador pueda llegar a su biblioteca y tener una asesoría un poco más directa. Pero es todo un proceso, porque tiene que ver con capacitación, con aprendizaje, con un cambio de perfil de alguna manera, con comprender el ecosistema completo, que no es solo subir, cargar un archivo al repositorio, sino que hay que entenderlo en una lógica mucho más integral. Gracias, Rodrigo. Una vez más, extendemos nuestros agradecimientos a Rodrigo Donoso Vegas por su participación y por su disposición para responder nuestras preguntas. Esperamos que podamos seguir contando con su experiencia y con su presencia en futuros eventos. En este momento queremos expresar nuestro agradecimiento a todos ustedes por su participación en esta actividad. De esta manera concluimos, ¿cierto?, nuestra cuarta y última charla sobre ciencia abierta. Y esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de las exposiciones anteriores y de la de Rodrigo. Pronto les enviaremos por correo electrónico una encuesta para saber más sobre nuestro ciclo. Y una vez más agradecemos su participación y los animamos a que continúen explorando y promoviendo la ciencia abierta. Nos vemos en un próximo ciclo y muy, pero muy buenas tardes. Un abrazo para todos.